Evan Carter le había hecho una promesa a su hija. Sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas, la Navidad siempre tendría que sentirse mágica. Por eso aquella fría noche de diciembre, llevó a Lily de 7 años a Wonderland Park, el enorme parque de atracciones en las afueras de Portland, que cada temporada navideña se transformaba en una fantasía invernal. La entrada le había costado el salario completo de un día de trabajo en la construcción. Pero ver cómo los ojos de Lily se abrían de asombro ante el gigantesco árbol de Navidad y la nieve artificial cayendo en cascada hacía que cada dólar valiera la pena. Evan no tenía forma de saber que esa noche lo cambiaría todo, que un solo acto de bondad chocaría con el peor miedo de una madre y abriría puertas a un mundo que jamás había imaginado pisar. El parque latía de vida. Miles de familias se desplazaban por los senderos decorados, sus risas mezclándose con los villancicos que salían de altavoces ocultos. Evan sostenía la mano enguantada de Lily mientras avanzaban entre la multitud, pasando junto a vendedores de chocolate caliente y castañas asadas, junto a las tazas giratorias envueltas en luces centelleantes, junto a las largas filas que serpenteaban hacia el taller de Santa. Lily lo tiró suavemente del brazo hacia el carrusel, cuyos caballos pintados subían y bajaban bajo un dosel de estrellas doradas. Iban a mitad de camino cuando Evan sintió algo chocar contra su pierna. Miró hacia abajo y encontró a una niña pequeña, quizá de 5 o 6 años, aferrada a sus vaqueros con ambos puños. Su rostro estaba empapado de lágrimas, y su respiración llegaba en jadeos entrecortados. Llevaba un abrigo blanco de aspecto caro con ribetes de piel, pero uno de sus zapatos de charol estaba desabrochado, y sus rizos oscuros estaban revueltos alrededor del rostro. Levantó la vista hacia Evan con unos enormes ojos marrones llenos de terror absoluto. «¡Hey, hey!», dijo Evan agachándose de inmediato, pero la niña solo lloró con más fuerza enterrando el rostro contra su rodilla. Evan sintió como el corazón se le encogía. Conocía ese tipo de miedo, el pánico primario de un niño separado de su padre o su madre. Lo había visto una vez en Lily años atrás en un supermercado, y ese recuerdo aún lo perseguía. Lily se arrodilló a su lado con una expresión seria impropia de su edad. «Todo está bien», le dijo suavemente a la niña. «Mi papi es muy bueno. Te ayudará a encontrar a tu mamá». La pequeña levantó un poco la cabeza. Sus sollozos se redujeron a hipos. Miró a Lily, a esa otra niña que parecía tan tranquila y segura, y algo en su pequeño cuerpo se relajó apenas un poco. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó Evan con dulzura. Sophie logró decir la niña entre respiraciones temblorosas. «Es un nombre precioso. Yo soy Evan y esta es mi hija Lily. ¿Puedes decirme cómo es tu mamá?». Pero el rostro de Sophie volvió a descomponerse. No sé a dónde se fue. Había muchísima gente, y de pronto ya no estaba y no pude encontrarla. Busqué por todas partes. Y... «Está bien». «Está bien», dijo Evan con la voz firme, aunque su mente corría a toda velocidad. Escaneó la multitud en busca de alguien que pareciera estar buscando desesperadamente a un niño. El mar de rostros era abrumador. Familias, parejas, grupos de adolescentes, todos moviéndose en distintas direcciones bajo la nieve artificial. Encontrar a una persona concreta en ese caos sería casi imposible. «Vamos a la oficina de seguridad», decidió. «Ellos podrán ayudarnos a encontrar a tu mamá». Se puso de pie, y Sophie estiró de inmediato la mano hacia él. El gesto fue automático, confiado, y algo le dolió profundamente en el pecho a Evan. Tomó los pequeños dedos de la niña, notando lo fríos que estaban a pesar de su abrigo caro. Con Lily sujetando su otra mano, empezó a avanzar hacia la oficina principal de seguridad, cerca del centro del parque. El trayecto fue lento y difícil. La multitud parecía espesarse con cada paso, cuerpos presionando desde todos lados. Sophie gimoteaba cada vez que alguien los empujaba al pasar, apretando la mano de Evan hasta hacerle daño. Sin pensarlo, él la levantó y la acomodó sobre su cadera como había cargado a Lily a través de innumerables multitudes cuando era más pequeña. Sophie envolvió de inmediato sus brazos alrededor de su cuello y escondió el rostro contra su hombro. «Ya casi llegamos», le dijo en voz baja.
Lo estás haciendo muy bien, Sophie. La oficina de seguridad era un pequeño edificio diseñado para parecer una casa de jengibre, con columnas en forma de bastones de caramelo, y un techo cubierto de escarcha. Pero el exterior alegre no lograba ocultar la tensión que se respiraba dentro. Una fila de padres angustiados se extendía hasta la puerta cada uno, aferrando fotos en sus teléfonos, todos con la misma expresión de pánico apenas contenido. Evan sintió cómo Sophie se tensaba contra él, al contemplar la escena, todos esos otros niños perdidos, todas esas otras familias aterrorizadas. Dentro, 2 guardias de seguridad con aspecto exhausto atendían preguntas desde múltiples direcciones. Las radios crepitaban con actualizaciones constantes. En una pizarra blanca colgada en la pared, se listaban las descripciones de 6 niños perdidos distintos. Sus últimas ubicaciones vistas estaban marcadas con chinches de colores en un gran mapa del parque. «Señor, estamos haciendo todo lo posible», decía uno de los guardias a un padre que parecía a punto de destrozar el edificio. «Tenemos equipos buscando en cada sección del parque». Evan esperó su turno meciendo suavemente a Sophie para mantenerla tranquila. Cuando por fin llegó al mostrador, una joven con un gorro de Santa apoyado sobre la cabeza levantó la vista hacia él con unos ojos cansados de esos que ya habían visto a demasiados niños asustados esa noche. «¿Niño perdido?», preguntó ya alargando la mano hacia un formulario. «Encontrado en realidad», dijo Evan. «Se llama Sophie. Se separó de su madre en algún punto del parque y no sabe a dónde fue». La expresión de la guardia se suavizó un poco. «Sophie, de acuerdo, déjame revisar nuestra lista». Examinó la pantalla de su computadora frunciendo el ceño. «Todavía no tenemos un reporte de una niña perdida llamada Sophie. ¿Cómo es tu mamá, cariño, Sophie?». Solo negó con la cabeza contra el hombro de Evan, nuevas lágrimas rodando por sus mejillas. «Está bastante alterada», explicó Evan. «No ha podido decirme mucho sobre su madre». La guardia suspiró frotándose las sienes. «Mire, voy a ser sincera con usted. Esta noche estamos completamente desbordados. Es el evento más concurrido del año y hemos tenido más niños perdidos de lo habitual. Tenemos equipos buscando, pero honestamente su mejor opción podría ser quedarse en las zonas principales donde los padres suelen buscar el carrusel, el árbol grande, el tío vivo. Si puede mantenerla tranquila y visible en esos lugares, hay muchas probabilidades de que su mamá la encuentre antes que nosotros». No era la respuesta que Evan esperaba, pero comprendía la realidad. El parque era enorme, la multitud era inmensa y el personal de seguridad era limitado. Agradeció a la guardia y salió nuevamente al exterior. Sophie seguía aferrada a él como si fuera lo único sólido en un mundo que giraba sin control. «Papi», dijo Lily tirándole suavemente de la manga. «Tal vez deberíamos ir al carrusel. Sophie podría sentirse mejor si ve los caballos. Y quizás su mami vaya allí a buscarla». Evan miró a su hija, a su rostro sincero y a su corazón bondadoso, y sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi lo derribó. «Es una idea maravillosa, cariño. Vamos». El carrusel se alzaba en el corazón del parque con sus caballos antiguos brillando bajo miles de pequeñas luces blancas. Era un carrusel auténtico traído de Alemania en la década de 1920 y restaurado con amor hasta recuperar su gloria original. Cada caballo había sido pintado a mano con detalles intrincados, flores cintas y adornos dorados que capturaban la luz en cada giro. Una multitud se había reunido para observarlos, sus rostros iluminados por el suave resplandor. Padres, levantando a sus hijos sobre los hombros para que pudieran ver mejor. Parejas tomadas de la mano mientras la música tocaba un vals delicado. Evan encontró un lugar cerca de la entrada donde podían ver y ser vistos. Colocándolos bajo un gran arco con forma de bastón de caramelo fácil de distinguir desde lejos, bajó a Sophie al suelo manteniendo una mano sobre su hombro, para que supiera que no se iría a ningún lado. «Tu mami puede venir a buscarte aquí», le explicó. «Así que vamos a quedarnos justo aquí donde pueda encontrarnos fácilmente. ¿Está bien?», asintió Sophie con las lágrimas por fin comenzando a secarse. Observó el carrusel girar y su pequeño cuerpo se fue relajando poco a poco contra la pierna de Evan, mientras sonaba la música suave.
Lily se quedó a su lado señalando los distintos caballos, el blanco con rosas en la crin, el negro con cascos dorados, el gris moteado con cintas que colgaban de la brida. Sophie empezó a hacer preguntas sobre cada uno, y su voz se volvía más firme con cada comentario. Al cabo de un rato, Evan levantó a Sophie sobre sus hombros para que pudiera ver mejor y sentirse más segura por encima de la multitud. Las manos de la niña se aferraron suavemente a su cabello, mientras contemplaba las luces giratorias, y por un momento pareció olvidar por completo su miedo. Y en algún punto al otro lado del parque, una madre estaba perdiendo la cordura. Alexandra Pierce había construido un imperio de miles de millones de dólares, gracias a su capacidad para mantenerse serena bajo presión. Había negociado adquisiciones hostiles, sin sudar una gota se había enfrentado a salas de juntas, llenas de hombres que deseaban verla fracasar, y había reconstruido su empresa desde casi la bancarrota, después de que la muerte de su esposo la dejara con nada más que deudas y una hija de 6 meses. Pero nada de eso importaba ahora. Ni su dinero, ni su poder, ni su compostura cuidadosamente cultivada significaban algo en ese momento porque su hija había desaparecido. Se había girado apenas 30 segundos. 30 segundos para responder una llamada urgente de su asistente sobre un cambio de último minuto en la gala benéfica del día siguiente. Cuando volvió la vista, Sophie ya no estaba. La multitud se había tragado a su hija por completo, y todo el mundo de Alexandra colapsó en un único punto de terror desgarrador. Buscó por todas partes. Se abrió paso entre familias, ignoró las miradas molestas, gritó el nombre de Sophie hasta que se le quedó la voz. Su equipo de seguridad, 2 hombres que normalmente se mantenían a una distancia discreta, se dispersó por el parque comunicándose a través de auriculares. Pero los informes seguían siendo siempre los mismos. Ningún rastro de ella, ningún rastro de ella, ningún rastro de ella. Pasaron 20 minutos, luego 30. A Alexandra le temblaban las piernas. Sus tacones de diseñadora eran completamente inadecuados para una búsqueda tan frenética. Se había rasgado el chal de cachemira en una valla y ni siquiera se había dado cuenta. Su peinado antes perfecto se había soltado de las horquillas mechones cayéndole sobre el rostro mientras corría. Cada niño rubio que veía hacía que su corazón se detuviera. Y cada vez que no era Sophie, sentía que moría un poco por dentro. Las luces de Navidad que una hora antes le habían parecido tan mágicas, ahora se sentían como una broma cruel. Su alegre parpadeo se burlaba de su terror. Pensó en cada momento en que había estado demasiado ocupada para jugar con Sophie. En cada cuento antes de dormir que había delegado a la niñera. En cada promesa rota porque el trabajo había sido primero. En cada función escolar a la que no había asistido por una reunión que en su momento parecía tan importante. Si algo le pasaba a su hija, jamás se lo perdonaría. Renunciaría a todo, a su empresa, a su fortuna, a su imperio entero solo por tener a Sophie de vuelta a salvo entre sus brazos. Cuando por fin llegó el mensaje a través del auricular, Alexandra apenas respiraba. Señora, creemos que la hemos encontrado. Alguien que coincide con la descripción de Sophie está cerca del carrusel. Alexandra ya estaba corriendo. Irrumpió entre la multitud como una mujer poseída, apartando a cualquiera que se interpusiera en su camino. El carrusel apareció ante sus ojos, y su música alegre sonó de repente como una burla de todo lo que ella estaba sintiendo. Y entonces los vio. Un hombre alto de hombros anchos con una chaqueta de lona gastada. Tenía a Sophie sobre los hombros, las pequeñas manos de la niña aferradas a su cabello, y señalaba algo hacia arriba, quizá las luces o la nieve artificial que caía desde máquinas ocultas. Sophie estaba sonriendo mientras Alexandra había estado muriendo de miedo. Y aquel desconocido tenía a su hija sobre los hombros, como si tuviera todo el derecho del mundo a tocarla. Algo se rompió dentro de Alexandra. Todas las noticias que había leído sobre secuestros de niños, todas las advertencias sobre depredadores en lugares concurridos, todas las pesadillas que había tenido desde que se convirtió en madre, chocaron entre sí en una única y cegadora oleada de ira y terror. No pensó, simplemente actuó.
«Aléjate de ella», gritó Alexandra lanzándose contra el hombre. Agarró a Sophie y la arrancó de sus hombros con tanta fuerza que la niña gritó sorprendida. «No la toques, no vuelvas a tocar nunca a mi hija». El hombre tropezó hacia atrás levantando las manos en señal de rendición. Estaba diciendo algo, sus labios se movían, pero Alexandra no podía oírlo por el rugido en sus oídos y la música navideña que atronaba desde los altavoces cercanos. Sophie lloraba, ahora lloraba de verdad. Y Alexandra la apretó con tanta fuerza que pudo sentir el rápido aleteo del corazón de su hija contra su propio pecho. La gente empezó a rodearlos. Personas con los teléfonos en alto, guardias de seguridad, abriéndose paso, voces superpuestas en una cacofonía de confusión y acusaciones. Alexandra vio a la hija del hombre, una niña de la edad de Sophie, con trenzas bien hechas, mirándola con ojos muy abiertos y aterrados, y una parte lejana de su mente registró que aquello no encajaba, que había algo en esa escena que estaba mal. Pero no podía pensar más allá de la necesidad animal de proteger a su hija. «Señora, por favor, cálmese», decía un guardia de seguridad. «Señor, ¿puede explicar qué está pasando aquí?» «La estaba ayudando», dijo el hombre con una voz sorprendentemente serena, a pesar del caos que lo rodeaba. Estaba perdida. Estábamos esperando aquí a que su madre la encontrara. «Mentira», escupió Alexandra. La tenía sobre sus hombros, la estaba llevando a algún sitio. Le estaba enseñando las luces del árbol. Tenía miedo y estaba intentando distraerla mientras la esperábamos. «Mamá, basta». La voz de Sophie atravesó el ruido aguda y desesperada. «Mamá, para. Él me ayudó. Es bueno. Él y Lily me ayudaron a encontrarte». Alexandra se quedó completamente inmóvil. Bajó la mirada hacia su hija, hacia el rostro de Sophie manchado de lágrimas, hacia la forma en que extendía una mano hacia la hija del desconocido, incluso mientras se aferraban a Alexandra con la otra. ¿Qué susurró Alexandra? «Me perdí», dijo Sophie con la voz temblorosa. «Y tenía mucho miedo, mamá. Y entonces encontré a Evan y a Lily, y ellos me ayudaron. Me llevaron al lugar de seguridad y luego vinimos aquí para que pudieras encontrarme. Evan dijo que probablemente vendrías aquí a buscarme. Él me salvó, mamá. Me estaba salvando». El mundo se desplazó bajo los pies de Alexandra. Miró al hombre, a Evan, y lo vio con claridad, por primera vez la bondad en sus ojos, el brazo protector rodeando a su propia hija, la ausencia total de amenaza en su postura. No era un depredador. Era un padre, un buen padre que había hecho exactamente lo que ella habría querido que hiciera cualquier persona decente al encontrar a un niño perdido. Y ella acababa de atacarlo delante de cientos de personas. La vergüenza la golpeó como un impacto físico. Abrió la boca para disculparse, pero las palabras no salieron. Todo su cuerpo estaba temblando ahora, el bajón de adrenalina mezclado con el horror de lo que había hecho la hacía sentir que podía desplomarse allí mismo sobre el pavimento. «Lo siento», logró decir al final con la voz apenas audible por encima del ruido de la multitud. «Lo siento muchísimo». «Está bien», dijo Evan, aunque su rostro estaba pálido y su hija se apretaba contra su pierna, claramente asustada por todo lo ocurrido. «Usted estaba asustada, lo entiendo». Pero Alexandra no podía aceptar su gracia, no todavía. No cuando aún sentía el eco de sus propias acusaciones resonando en sus oídos. No cuando veía los teléfonos curiosos todavía apuntando en su dirección. Apretó a Sophie contra ella, murmuró otra disculpa y se retiró hacia la multitud antes de empeorar las cosas. Su equipo de seguridad la rodeó de inmediato, creando una burbuja de espacio, mientras regresaban a la zona VIP del parque. No miró atrás. Si lo hubiera hecho, habría visto a Evan observándola alejarse con una expresión no de ira, sino de tristeza. La mirada de un hombre que entendía el miedo de forma íntima, que quizá había sentido ese mismo terror alguna vez, y que no le guardaba rencor, pese a todo lo que ella había hecho. 15 minutos después, Alexandra estaba sentada en el salón privado reservado para los donantes más generosos del parque. Sophie estaba acurrucada en su regazo. Sus manos por fin habían dejado de temblar, pero la culpa crecía con cada instante.
No dejaba de revivir la escena en su mente, la forma en que había agarrado a Sophie, las acusaciones que había lanzado, el miedo en los ojos de aquella niña al ver cómo una desconocida atacaba a su padre. Pensó en el ejemplo que había dado a su propia hija, en lo que Sophie debía pensar ahora de ella. Tenía que arreglarlo. No sabía cómo, pero tenía que intentarlo. Marcus dijo al jefe de su equipo de seguridad: «Encuéntralo». Marcus dudó. «Señora, ¿está segura de que es prudente?» Después de lo que pasó ahí fuera, acusé a un hombre inocente de ser un depredador delante de cientos de personas. Alexandra lo interrumpió con la voz tensa. «Necesito disculparme como corresponde. Encuéntralo». 20 minutos después, Evan y Lily estaban de pie en la entrada del salón VIP, visiblemente incómodos. Evan se había arreglado un poco, se había quitado la nieve artificial de la chaqueta y se había alisado el cabello, pero no había forma de ocultar los bordes gastados de su ropa, ni el cansancio en sus ojos. Parecía un hombre que había entrado por error en un mundo que no era el suyo, y lo sabía. Alexandra se levantó para recibirlos mientras Sophie se deslizaba de su regazo para colocarse a su lado. El enorme árbol de Navidad detrás de ellos bañaba todo en un cálido resplandor dorado, pero no lograba aliviar el frío de la vergüenza de Alexandra. «Gracias por venir», dijo, y su voz se quebró ligeramente. «Sé que no tengo derecho a pedirles nada después de cómo me comporté». Estaba asustada, repitió Evan las mismas palabras que había usado antes. Cualquier padre lo estaría. «Eso no justifica lo que hice», dijo Alexandra tomando aire para serenarse. «Lo acusé de algo terrible. En público delante de su hija, delante de cientos de desconocidos con sus teléfonos en la mano. No hay excusa para eso». «Aprecio la disculpa», respondió Evan con cuidado. «Pero sinceramente estamos bien. No nos debe nada más». «Sí les debo», dijo Alexandra bajando la mirada hacia Sophie, que observaba a Lily con un anhelo evidente. «Sophie no ha dejado de hablar de su hija desde que volvimos aquí. Al parecer Lily fue muy amable con ella cuando estaba asustada». Lily, que se había estado escondiendo detrás de la pierna de su padre, asomó la cabeza con timidez. «Sophie tenía mucho miedo», dijo simplemente. No quería que siguiera teniendo miedo. Alexandra sintió que algo se movía dentro de su pecho, un ablandamiento que no había esperado. Miró a esa niña con su abrigo de segunda mano y su cabello cuidadosamente trenzado, y vio una bondad que no tenía nada que ver con el dinero, el estatus o la posición social. Una bondad que era simplemente parte de quien esa niña era. «Eso fue muy dulce de tu parte», dijo Alexandra en voz baja. «Papá dice que siempre debemos ayudar a las personas cuando tienen miedo», añadió Lily con solemnidad. «Porque algún día alguien podría ayudarnos a nosotros cuando tengamos miedo también». Los ojos de Alexandra se posaron en Evan. Él parecía avergonzado por las palabras de su hija, un leve rubor coloreándole las mejillas, pero no la contradijo. Simplemente se quedó allí con una mano apoyada en el hombro de Lily, irradiando una dignidad tranquila que Alexandra encontró inesperadamente conmovedora. «Tu padre suena como un hombre muy sabio», dijo. «Es el mejor papá del mundo», afirmó Lily con absoluta certeza. Sophie tiró de la mano de Alexandra. «Mami, ¿puede Lily venir a jugar conmigo? Por favor, quiero enseñarle el parque especial». Alexandra dudó. Su intención había sido disculparse y dejarlos ir, cerrar ese capítulo incómodo y no volver a pensar en ello jamás. Pero el rostro de Sophie estaba lleno de esperanza, más animado de lo que Alexandra lo había visto en meses. Y Lily miraba a Sophie con la misma ilusión. «Claro», se oyó decir. La hora siguiente se desarrolló de una manera que Alexandra no había anticipado. Esperaba incomodidad, conversaciones forzadas, dos mundos chocando de forma torpe. En cambio, se encontró observando a Sophie y Lily jugar juntas en el parque privado de la zona VIP, mientras Evan se sentaba frente a ella en una mesa llena de refrigerios que apenas tocaba. Las niñas se habían hecho amigas al instante, como solo los niños pueden hacerlo, unidas por juegos compartidos y secretos susurrados con risas que resonaban en el salón silencioso como campanillas. Alexandra le ofreció una compensación por su ayuda, un cheque, una tarjeta de regalo, lo que quisiera.
Evan se negó con cortesía pero con firmeza, y algo en su expresión le indicó que no debía insistir. No era exactamente orgullo, aunque eso formaba parte. Era algo más profundo, un sentido de sí mismo que no dependía de la validación externa ni de la recompensa material. En el mundo de Alexandra todos tenían un precio. Todos podían ser comprados, influidos o persuadidos con la combinación adecuada de dinero y poder. Evan parecía existir fuera de ese cálculo, y a ella eso le resultó a la vez desconcertante y refrescante. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien que no quisiera nada de ella. ¿Por qué la ayudaste?, se sorprendió preguntando a Alexandra. A Sophie, quiero decir. Podrías haberla llevado a seguridad y marcharte. Evan reflexionó largo rato antes de responder. Porque tenía miedo, dijo finalmente. Y porque yo querría que alguien hiciera lo mismo por Lily si alguna vez se perdiera. La mayoría de la gente se habría ido. Yo no soy la mayoría de la gente. Alexandra lo estudió a ese obrero de la construcción con las manos curtidas y los ojos amables, y a su hija que lo llamaba el mejor papá del mundo, con absoluta convicción. No se parecía en nada a los hombres de su entorno con sus trajes caros y sus bondades calculadas. Él era real de una forma que ahora le resultaba casi extraña. No dijo ella en voz baja. No lo eres. La noche continuó. Alexandra tenía previsto asistir a una gala benéfica en el gran pabellón del parque, una reunión de la élite de Portland, donde las donaciones se medían en cientos de miles, y el networking era un arte. No había pensado llevar invitados, pero cuando llegó el momento de salir del salón VIP, se encontró extendiendo una invitación a Evan y Lily. No es nada demasiado formal, dijo, aunque no era del todo cierto. Solo una reunión con algo de comida y entretenimiento. Las niñas parecen estar pasándolo tan bien juntas. Evan dudó. No creo que encajemos en algo así. Serán mis invitados. Eso es lo único que importa. Él miró a Lily que susurraba algo a Sophie, haciéndolas reír a ambas. La expresión de su rostro, el amor, el deseo de darle a su hija todo lo bueno, incluso cuando tenía tan poco, hizo que a Alexandra le doliera el corazón de una manera que no supo explicar. De acuerdo, dijo al final, pero solo un rato. El evento benéfico era exactamente como Alexandra lo había descrito: exclusivo, ostentoso, y lleno de personas que medían el valor en función del patrimonio. Evan sintió las miradas en cuanto cruzó la entrada. Su chaqueta de lona y sus botas de trabajo destacaban entre los vestidos de diseñador y los zapatos de cuero italiano. Vio cejas alzadas, comentarios susurrados tras copas de champán, evaluaciones rápidas que lo encontraban insuficiente. Pero Alexandra se mantuvo a su lado sin sobreprotegerlo, ni hacer un espectáculo, simplemente presente. Una declaración silenciosa de que él pertenecía allí, porque ella decía que así era. Era un gesto pequeño, pero significó para Evan más de lo que ella podría imaginar. La velada avanzó con el desfile habitual de discursos, subastas silenciosas y conversaciones que parecían más una actuación que una conexión real. Evan intentó pasar desapercibido manteniendo a Lily cerca, observando cómo Sophie encantaba a cada adulto que se agachaba para hablar con ella. La niña había heredado claramente el carisma de su madre. Se movía entre la multitud como si le perteneciera, porque en cierto sentido así era. Entonces la multitud se desplazó, los cuerpos se apretaron cuando una nueva atracción captó la atención de todos. Y de pronto Sophie se encontró separada de los adultos. Un hombre corpulento retrocedió sin darse cuenta y la empujó haciéndola tambalearse. Sophie estiró la mano buscando algo a lo que aferrarse, pero solo encontró el vacío. Evan se movió sin pensar. En un instante estaba junto a una escultura de hielo con forma de ángel, y al siguiente ya estaba al otro lado del salón, levantando a Sophie y llevándola a un lugar seguro antes de que pudiera caer. Ella se aferró a él de forma instintiva, sus pequeños dedos apretando su chaqueta mientras la multitud giraba a su alrededor. ¿Estás bien?, le dijo él con la voz calmada y firme. Te tengo. Alexandra lo había visto todo. Estaba en medio de una conversación con un director ejecutivo del sector tecnológico, cuando captó el movimiento con el rabillo del ojo, el tropiezo, el intento de sujetarse,
Y luego Evan, apareciendo de la nada para atrapar a su hija. La rapidez de su reacción, la seguridad de sus movimientos, la forma en que Sophie se relajó de inmediato en sus brazos. Todo hablaba de instintos forjados por años de paternidad, dedicada de un hombre que entendía que proteger a un niño no tenía que ver con la fuerza ni con la riqueza, sino con la atención y el cuidado. Alexandra se apartó de la conversación y se acercó a Evan. Sophie ya estaba hablando animadamente de lo ocurrido, su miedo completamente olvidado. «Gracias», le dijo Alexandra a Evan. Y esta vez esas palabras significaban mucho más que simple cortesía. «Solo cuidándola», respondió él. «Igual que me gustaría que alguien hiciera por Lily». Ahí estaba otra vez esa filosofía sencilla que guiaba todo lo que hacía. «Creo que necesito un poco de aire», dijo Alexandra de forma impulsiva. «Hay un jardín detrás del pabellón. ¿Te gustaría acompañarme?» El jardín era un oasis de calma en medio del caos del evento. Guirnaldas de luces se enroscaban entre las ramas desnudas, bañándolo todo con un resplandor dorado y suave. Alexandra condujo a Evan hasta un banco cerca de una fuente vacía llena de luminarias. Sophie y Lily corrieron por delante jugando a algo que implicaba perseguirse alrededor de los parterres inactivos y estallar en carcajadas cada pocos segundos. «Nunca te di las gracias como corresponde», dijo Alexandra al sentarse. «No solo por esta noche, sino por cuidar de Sophie cuando se perdió. Ya me diste las gracias, me acusaste de secuestro y luego...» Evan casi sonrió. «No es exactamente lo mismo». «Tienes razón», admitió ella. Durante un momento observaron a sus hijas jugar en silencio. Alexandra notó cómo Evan seguía los movimientos de Lily sin hacerlo evidente, la paciencia en su postura, las líneas alrededor de sus ojos, que hablaban tanto de risas como de preocupaciones. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo ella. «La madre de Lily». Una sombra cruzó el rostro de Evan. Falleció hace 3 años. «Cáncer». «Lo siento mucho. Fue justo alrededor de Navidad», añadió él mirando a Lily girar en círculos junto a Sophie. «Por eso me esfuerzo tanto en hacer especiales las fiestas. No quiero que Lily asocie esta época solo con la pérdida de su mamá. Quiero que también tenga recuerdos felices». Alexandra pensó en su propia pérdida, en la muerte repentina de su esposo, en reconstruirlo todo mientras cuidaba a un bebé que nunca conocería a su padre. «El padre de Sophie murió cuando ella tenía 6 meses», se oyó decir. «Un infarto a los 34. Completamente inesperado. Apenas recuerdo el primer año dirigir una empresa, criar a una bebé, intentar no venirme abajo». «Sigues aquí», dijo Evan. «Eso cuenta para algo. Soy una empresaria exitosa. No siempre estoy segura de ser una buena madre. Entraste en pánico cuando pensaste que Sophie estaba en peligro. Eso no es mala crianza. Es alguien que perdió el control. Es alguien que ama a su hija más que a nada». Evan hizo una pausa. «Mi esposa solía decir, estar roto no significa que seas débil. Solo significa que has pasado por algo difícil». Alexandra lo miró a ese desconocido que parecía entender su corazón mejor que personas a las que conocía desde hacía años. En ese momento las niñas regresaron corriendo sin aliento y riendo. El instante se desvaneció, pero algo había cambiado entre Evan y Alexandra. Se había abierto una puerta que ninguno de los dos sabía cómo cerrar. Más tarde Alexandra escuchó una conversación cerca del guardarropa. Un organizador del evento se acercó a Evan para hablarle de trabajos de construcción con la Fundación Vivienda, asequibles centros comunitarios. «Agradezco la oferta, pero no puedo aceptarla. Pagamos muy bien, no es por el dinero. El calendario implica trabajar durante Navidad. Le prometí a mi hija que estaría con ella. Solo una festividad. Le dije a mi hija que en Navidad papá siempre estaría allí. Aunque estemos en la ruina, estaré allí. No rompo mis promesas con ella». Alexandra se quedó inmóvil con el teléfono aún en la mano. Pensó en las Navidades que había perdido, o a las que había asistido a medias redactando correos mentales mientras Sophie abría regalos. Pensó en el terror de Sophie cuando se perdió. Había sido porque Alexandra le había dado motivos para dudar de que su madre siempre estaría ahí,
Encontró a Evan cerca de la salida, ayudando a Lily a ponerse su abrigo fino con la cremallera rota. Entonces la multitud se desplazó. Los cuerpos se apretaron cuando algo nuevo atrajo la atención de todos, y de pronto Sophie quedó separada de los adultos. Un hombre grande retrocedió sin darse cuenta, chocó con ella, y la hizo tambalearse. Extendió la mano buscando apoyo, y solo encontró el vacío. Jonas actuó sin pensarlo. Un segundo estaba junto a una escultura de hielo con forma de ángel, y al siguiente ya estaba a su lado levantando a Sophie y sacándola del gentío antes de que pudiera caer. Ella se aferró a él instintivamente, sus pequeños dedos clavados en su chaqueta, mientras la multitud seguía fluyendo a su alrededor. «Todo está bien», dijo con calma. «Te tengo». Alexandra lo había visto todo. Estaba en medio de una conversación con un empresario tecnológico, cuando el movimiento en el rabillo del ojo la alertó el tropiezo, la mano que buscaba apoyo, y luego Jonas, apareciendo como de la nada. La rapidez de su reacción, la seguridad de sus movimientos, la manera en que Sophie se relajó de inmediato. Todo hablaba de instintos afinados por años de paternidad entregada. No se trataba de fuerza ni de riqueza, sino de atención y cuidado. Alexandra se apartó de la conversación y se acercó a ellos. Sophie ya hablaba emocionada, el miedo olvidado. «Gracias», le dijo Alexandra a Jonas, y esta vez las palabras significaban mucho más que cortesía. «Solo estoy cuidando de ella», respondió. «Como me gustaría que alguien hiciera por Lina». Ahí estaba otra vez esa actitud sencilla que lo regía todo, pensó Alexandra. «Necesito un poco de aire», dijo impulsivamente. «Detrás del pabellón hay un jardín. ¿Viene conmigo?» El jardín era un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de la noche. Guirnaldas de luces serpenteaban entre las ramas desnudas y bañaban todo en un dorado cálido. Alexandra condujo a Jonas hasta un banco junto a una fuente vacía, donde titilaban luces de velas. Sophie y Lina corrieron por delante jugando a atraparse entre los parterres dormidos y estallando en carcajadas cada pocos segundos. «Nunca le di las gracias como correspondía», dijo Alexandra al sentarse, «no solo por esta noche, sino por proteger a Sophie cuando se perdió». «Ya me dio las gracias», respondió Jonas con calma. «Lo acusé de un delito», dijo ella. «No es lo mismo». Jonas casi sonrió. «Tiene razón». Durante un momento observaron en silencio cómo jugaban las niñas. Alexandra notó cómo Jonas seguía los movimientos de Lina sin hacerlo evidente, la paciencia en su postura, las líneas alrededor de sus ojos, que hablaban tanto de risas como de preocupación. «¿Puedo preguntarle algo personal?», empezó ella. «La madre de Lina». Una sombra cruzó el rostro de Jonas. «Murió hace 3 años. Cáncer. Fue poco antes de Navidad». Se detuvo y miró a Lina girar junto a Sophie. «Por eso me esfuerzo tanto en hacer especial esta época. No quiero que Lina asocie la Navidad solo con la pérdida de su mamá. Quiero que también tenga recuerdos felices». Alexandra pensó en su propia pérdida, en la muerte repentina de su marido, en reconstruirlo todo, mientras criaba a un bebé que nunca conocería a su padre. «El padre de Sophie murió cuando ella tenía 6 meses», se oyó decir. «Un infarto a los 34. Totalmente inesperado. Apenas recuerdo el primer año, la empresa, el bebé, el intento de no venirme abajo». «Usted sigue aquí», dijo Jonas en voz baja. «Eso cuenta». «Soy una empresaria exitosa», respondió ella, «pero no siempre sé si soy una buena madre». Entró en pánico cuando pensó que Sophie estaba en peligro, dijo él. «Eso no es mala crianza, es alguien que pierde el control porque ama a su hija más que a nada». Jonas hizo una breve pausa. «Mi esposa siempre decía, estar roto no significa ser débil, solo significa que has pasado por algo difícil». Alexandra lo miró a ese desconocido que decía más sobre su interior que personas a las que conocía desde hacía años. En ese momento las niñas regresaron corriendo sin aliento y riendo. El instante pasó, pero algo se había desplazado entre Alexandra y Jonas. Se había abierto una puerta y ninguno sabía cómo cerrarla. Más tarde Alexandra escuchó por casualidad una conversación cerca del guardarropa.
Un organizador le hablaba a Jonas de proyectos de construcción de la Fundación Vivienda Asequible Centros Comunitarios. Agradezco la oferta, dijo Jonas con calma, pero no puedo aceptarla. Pagamos muy bien, respondió el hombre. No se trata del dinero, dijo Jonas. El calendario implicaría trabajar en Navidad. Le prometí a mi hija que estaría con ella, le dije. Papá siempre está. Aunque tengamos poco, estaré ahí. No rompo promesas. Alexandra se quedó paralizada, el teléfono aún en la mano. Pensó en las Navidades que había perdido o vivido a medias, redactando correos mentalmente mientras Sophie abría regalos. Pensó en el terror de Sophie cuando se perdió. Le había dado razones para dudar de que su madre siempre estaría allí. Vio a Jonas cerca de la salida, ayudando a Lina a ponerse su abrigo fino con la cremallera rota. Pero Lily miraba a su padre como si hubiera colgado la luna en el cielo. Y Alexandra comprendió que existían formas de riqueza que no tenían nada que ver con el dinero. Espera, dijo Alexandra. La escuela de Sophie tiene un programa de invierno, actividades de enriquecimiento, excursiones. Sophie quiere que Lily asista con ella. Me gustaría patrocinar su matrícula. El calor desapareció del rostro de Evan. ¿Quieres pagar la escuela de mi hija? Es gratitud, no caridad. Se siente como caridad. Evan, ¿crees que porque no puedo pagar escuelas elegantes, estoy fallando como padre con Lily? No es eso lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Se miraron de pronto distantes. Alexandra vio su orgullo, su actitud defensiva, el miedo que comparte todo padre que lucha por salir adelante, el terror de ser visto como insuficiente para su propio hijo. Sophie hizo a su primera amiga de verdad esta noche, dijo Alexandra con cuidado. Mi hija está sola. Los niños de su escuela representan la amistad, no la sienten de verdad. Esto no se trata de salvar a Lily. Se trata de ayudar a Sophie. Entonces di eso. No lo disfraces. Está bien. Estoy pidiendo ayuda. Sophie necesita una amiga. ¿Lo considerarías? Antes de que él pudiera responder, dos pequeños cuerpos se lanzaron entre ambos. Sophie rodeó con los brazos el cuello de Lily. Las dos reían sin parar. ¿Están peleando?, preguntó Sophie preocupada. No, cariño. Lily tiró de la manga de su padre. Papá, ¿puedo ir a la escuela de Sophie Dice, que tienen caballos? Evan miró el rostro esperanzado de su hija, luego a Sophie, observándolo con la misma intensidad. Dos niñas que se habían encontrado entre miles y no querían soltarse. Suspirá. Lo hablaremos. Luego a Alexandra. Lo pensaré. No es un sí, pero tampoco es un no. Los fuegos artificiales comenzaron a las 10, enormes explosiones de color, iluminando el cielo invernal. Alexandra encontró a Evan apartado de la multitud con Lily dormida en brazos. Está agotada, dijo él en voz baja. Sophie también. Está en el coche. Alexandra se colocó a su lado. Quería disculparme otra vez por lo de la escuela. Ofreciste algo generoso. Me puse a la defensiva porque lo sentí como caridad. Porque soy demasiado orgullosa. Evan acomodó el peso de Lily. Mi esposa siempre decía, prefiero ahogarme antes que admitir que necesito un salvavidas. Un cohete estalló en chispas doradas. Alexandra vio el cansancio en su rostro, el peso que cargaba cada día sin quejarse. No mentía cuando dije que Sophie está sola, dijo. Esta noche fue la primera vez en meses que la vi jugar de verdad gracias a Lily. Lily tampoco tiene muchos amigos. Nos mudamos mucho por trabajo, así que quizá esto no sea caridad en ningún sentido. Quizá sean solo dos niñas que se necesitan. El final del espectáculo se intensificó. Las explosiones se sucedían cada vez más rápido. No quiero que pienses que estoy comprando mi salida de la culpa, dijo Alexandra. Lo que pasó antes fue imperdonable. Ya te perdoné. ¿Por qué? Porque estabas asustada por tu hija. Yo habría hecho lo mismo. Él la miró de frente. No eres una mala persona. Eres una persona asustada como el resto de nosotros. Las palabras la golpearon con fuerza. Parpadeó. La oscuridad agradecida ocultó sus lágrimas.
Gracias por verme, dijo. No solo a la multimillonaria o a la mujer que arma escenas. Eso es todo lo que cualquiera quiere, respondió el ser visto. El último fuego artificial explotó blanco y plateado suspendido un instante antes de desvanecerse. Alexandra tomó una decisión. Cenen con nosotros en Navidad. Tú y Lily, en mi casa. Evan parpadeó. ¿Qué es sin eventos, sin invitados? Solo 4 personas que se necesitan más de lo que están dispuestas a admitir. Evan, esta noche ha sido lo más real que me ha pasado en mucho tiempo. No quiero que termine. Él la miró durante un largo momento. Lily se movió en sus brazos murmurando algo en sueños. De acuerdo, dijo finalmente. Iremos. La sonrisa de Alexandra fue como otro fuego artificial brillante, repentina y hermosa. El día de Navidad llegó envuelto en nieve y una luz pálida de sol. La casa victoriana de Alexandra había sido transformada por decoradores en un país de las maravillas invernal, con guirnaldas en cada barandilla y velas brillando en todas las ventanas, pero ella les había pedido que dejaran completamente intacto el comedor. Ese espacio lo decoró ella misma junto a Sophie, pasando la mañana recortando figuras de cartulina y discutiendo dónde colocar cada pieza. Copos de nieve de papel colgaban torcidos del candelabro, ninguno igual a otro. Un centro de mesa de ramas de pino y bayas rojas reposaba ligeramente descentrado sobre la mesa, colocado por las manos entusiastas, pero inexpertas de Sophie. No era perfecto según ningún estándar profesional. Era infinitamente mejor. Evan y Lily llegaron a las 4. Lily llevaba entre las manos una tarjeta hecha a mano en la que había trabajado toda la mañana. Había dibujado a 4 personas dándose la mano, unas demasiado grandes, otras demasiado pequeñas bajo un árbol de Navidad, y en letras cuidadosas había escrito arriba, «Gracias por ser nuestros amigos». Se la entregó a Sophie, que la recibió con chillidos de alegría, y de inmediato la arrastró escaleras arriba para enseñarle algo importante. «Serán inseparables», observó Alexandra al verlas irse. «Al menos hoy, quizá por mucho más tiempo». Cocinaron juntos, realmente juntos. Evan preparó el relleno de su abuela mientras Alexandra se ocupaba de las patatas. Se chocaron los codos, se rieron de su torpeza, y lograron algo comestible, aunque no fuera gourmet. Las niñas bajaron llevando coronas de oropel iguales, que habían hecho la una para la otra tomadas de la mano como si hubieran sido mejores amigas toda la vida. «Esto se ve delicioso», anunció Sophie, observando la mesa. «Todavía no lo has probado», advirtió Evan. «No importa. Se ve como amor». Alexandra cruzó la mirada con Evan al otro lado de la mesa. Él sonrió abierto y cálido, y algo dentro de ella se aflojó. Después de cenar, se trasladaron a la sala donde el fuego crepitaba y el árbol brillaba. Sophie le entregó a Evan una cajita con gran ceremonia. «Hice esto porque me salvaste». Dentro había una pulsera tejida con hilo con cuentas que formaban la palabra héroe. Sencilla, imperfecta. «Me encanta», dijo Evan. Lily le dio a Sophie un dibujo de 2 niñas tomadas de la mano bajo un arco iris. «Somos nosotras mejores amigas para siempre». Sophie lo apretó como si fuera oro. Alexandra observó la escena y luego habló en voz baja. «He estado pensando en lo que dijiste sobre cumplir promesas, estar ahí, pase lo que pase. No he sido buena en eso con Sophie. Me pierdo siendo Alexandra Pierce y olvido ser simplemente la mamá de Sophie. Eres una buena madre». «Soy una madre ocupada», corrigió ella. «No siempre es lo mismo». Observó cómo la luz del fuego iluminaba el rostro de Sophie. «Quiero ser mejor». «Entonces díselo», respondió Evan. «Tengo miedo. Hazlo de todos modos. Un consejo tan simple, tan aterrador». Pero Evan lo dijo con tanta convicción que Alexandra creyó que era posible. Cuando las niñas se quedaron dormidas junto al fuego, Alexandra y Evan se sentaron a mirar las brasas incandescentes. «Esto es agradable», dijo Evan. Había olvidado cómo se siente una familia. «Varias personas, caos, ruido». Alexandra asintió. «Yo nunca tuve esto. Incluso cuando Robert estaba vivo, la Navidad siempre era con Catherine». «Perfecta». Sonrió. «Esto es mejor.
copos de nieve torcidos y patatas grumosas. Amor. Eso fue lo que dijo Sophie. Evan se volvió hacia ella. La luz del fuego dibujaba sombras en su rostro. ¿Qué pasa después de esta noche? No lo sé, pero me gustaría averiguarlo. A mí también. No fue una promesa, solo el reconocimiento de que lo que había empezado en aquel parque de diversiones se había convertido en algo que valía la pena explorar. Alexandra tomó su mano. Sus dedos eran ásperos, cálidos pese al frío del invierno. Se quedaron sentados mientras el fuego se apagaba lentamente, dos personas que se encontraron en circunstancias improbables, observando a sus hijas dormir y sintiendo esperanza por primera vez en años. Afuera la nieve volvió a caer. Adentro, el árbol proyectaba sombras de colores sobre 4 personas que habían comenzado como desconocidos y estaban terminando como algo más. Pasara lo que pasara después, los desafíos, las complicaciones, los baches del camino lo enfrentarían juntos. Porque a veces los mejores regalos no se planean, a veces te encuentran cuando menos lo esperas. Un niño perdido en un parque abarrotado. Un momento de caos que pudo haber terminado en desastre, pero que en cambio abrió la puerta a algo hermoso. Y la oportunidad de descubrir que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento. Que la familia puede construirse con las piezas más inesperadas. Ensamblada no por la sangre, sino por la elección, por la bondad, por la simple decisión de ayudar a un desconocido que lo necesita. Evan miró a las niñas dormidas aún con las manos entrelazadas, y a la mujer extraordinaria a su lado, que había pasado de acusarlo de lo peor, a invitarlo a su casa junto al fuego que se apagaba, y que los había calentado durante una velada de conexión inesperada. Y se hizo una promesa silenciosa. Fuera lo que fuera aquello, a donde quiera que condujera, estaría presente por completo. De la misma manera que estaba presente para Lily cada día. De la misma forma en que estuvo presente para Sophie, en un parque abarrotado en una noche de invierno que ahora se sentía como el comienzo de todo. Y al otro lado de la habitación, aún aferrada a la mano de su mejor amiga mientras dormía. Lily sonrió a algo en sus sueños. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía algo importante, que la Navidad consistía en encontrar a las personas que te hacen sentir a salvo, y aferrarte a ellas con todas tus fuerzas. Afuera la nieve seguía cayendo. Adentro 4 corazones latían juntos en el calor entre copos de nieve torcidos, patatas imperfectas y la inconfundible presencia del amor.